Buenos días. Bueno, al parecer ya tenemos solucionado el tema del eco, porque por lo menos acá ya no lo escuchamos. Así que buenos días a todas y todos. Un saludo de iniciar este webinar. Estamos con 3 minutos de retraso, así que esperamos poder terminar a tiempo. Este es un webinar de 1 hora. Lo hemos organizado en coordinación con nuestros colegas del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la plataforma Sin Desperdicio, que para información de muchos de ustedes es una plataforma que agrupa a una serie de actores privados, empresas a nivel regional y otro tipo de socios como el Consumer Goods Forum, la Red Global de Bancos de Alimentos, IBM. Y hemos iniciado esta serie de webinars un poco para abordar temas relacionados con pérdidas y desperdicios. El día de hoy abordaremos casos relacionados con cuantificación de pérdidas en varios países. En esta oportunidad nos acompaña desde Chile Daniela Acuña, con resultados de un proyecto de cuantificación de pérdidas con agricultores familiares en la región central de Chile. Nos acompaña Cecilia Telue desde Argentina con un estudio en granos, pérdidas en la cadena de granos en Argentina. Desde Brasil nos acompaña Altivo Cuña, con principales puntos críticos, experiencias de la gestión de pérdidas en mercados de abasto, y nos acompaña José Luis Hernández desde el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística de México, con resultados de la aplicación del Índice Global de Pérdidas en 3 cadenas alimentarias. Cada uno de los expositores tendrá 8 minutos para presentar sus comentarios, presentación sobre su experiencia, y esperamos al final poder contar con otros 8 minutos para hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Así que en estos momentos damos el inicio a las presentaciones. Daniela, por favor, tienes la palabra. Hola, buenos días. Espero que estén todos bien. Un saludo desde Chile. Voy a ver cómo comparto aquí. Ahí. Espero que se vea bien. Sí, súper, perfecto. Bueno, yo en realidad es un súper desafío comentarles lo que les quiero contar en 8 minutos, así que creo que voy a saltarme varias diapositivas, pero básicamente les quiero comentar sobre un proyecto que está terminando, que es de cuantificación y gestión de las pérdidas de frutas y hortalizas en Chile, en la producción primaria, donde efectivamente tuvimos que hacer cuantificación, y un poco esa es la idea de comentarles en esta webinar. Para partir, ¿por qué nos centramos en frutas y hortalizas? Porque bueno, es uno de los productos donde hay mayor pérdida, y además de eso, como sabemos y se ha estudiado, hay diferentes causas de pérdida y se producen las pérdidas en distintas etapas de la producción de alimentos. Y en Chile tenemos en general brechas de información, no tenemos claridad sobre estos puntos, y por lo tanto con este proyecto pensábamos en de alguna manera ir acortando esta brecha. Es así que el año 2016 se postula al fondo del programa One Planet de Naciones Unidas de Sistemas Alimentarios Sostenibles, y postulamos el proyecto que su nombre es Medición y Manejo de las Pérdidas de Frutas y Vegetales en la etapa de producción a nivel nacional en Chile, cuyos objetivos eran principalmente levantar información, como de información secundaria, adaptar y validar una metodología de cuantificación de pérdidas de frutas y hortalizas, identificar las principales causas de las pérdidas y cuáles eran las mejores prácticas para prevenirlas y reducirlas, y finalmente fortalecer capacidades al respecto. Bueno, el proyecto comenzó en abril del 2018 y finalizó ahora en junio del 2019. Y en este proyecto participamos, bueno, ODEPA del Ministerio de Agricultura, la FAO también, FAO Chile, Cadenas de Valor No Sustentable y la Universidad de Santiago. Por lo tanto, los resultados y los distintos productos que les voy a presentar no es que los haya hecho ODEPA, sino que son parte del proyecto. El proyecto buscó cuantificar, y ahí se identificaron 3 niveles de cuantificación de pérdidas.
macro, medio y micro. Por efecto del tiempo voy a pasar súper rápido y en realidad me voy a enfocar más en el nivel medio y micro, que es donde se hicieron cálculos. También esto lo voy a pasar muy rápido porque es solamente que hay distintas formas de medir y eso es algo que es medio que hay que ir analizando. Para el nivel meso, finalmente lo que se estimó fue la producción de los distintos productos que habían sido seleccionados para el proyecto, que eran papa, tomate, lechuga y frambuesa. Y en base a esa producción y a los coeficientes de pérdida que tiene estimado FAO, se hicieron los cálculos y bueno, en realidad las pérdidas son bastante importantes. O sea, en el caso de la papa, pérdidas que se aproximan a 8 millones de toneladas, pérdidas que son en realidad equivalentes a lo que el 50% de los chilenos consumen a nivel de papa. En el caso de tomate, las pérdidas en la producción son de 82.000 toneladas y de la post-cosecha 33.000 toneladas, lo que correspondería a un 41% de lo que consumen los chilenos. En la lechuga también 24.000 toneladas en la producción y 9.000 en la post-cosecha. Y en el caso de la frambuesa, tenemos 8.000 toneladas en la producción y alrededor de 3.000 en la post-cosecha. Entonces, esto es como las estimaciones y a nivel meso, como les mencionaba, pero después la idea del proyecto era hacer una medición ya en terreno, un pilotaje para efectivamente esta metodología que se identificó, que se adaptó a la realidad, ver si funcionaba. Y básicamente la metodología consideró encuestas, una moderación, después un análisis de la composición del residuo y finalmente el pesaje, y consideró como la medición de los excedentes de cosecha. Solamente la metodología considera puntos de excedente de cosecha antes de descartado y después el transporte y antes de la venta, pero en la práctica solamente pudimos medir el excedente de cosecha por temas de tiempo y de recursos. Entonces, bueno, como les decía, la metodología consideró encuesta de expertos, preparación de la medición y después la medición in situ. Y yo creo que quizás esto es como la parte más interesante porque es donde por lo menos hay más brechas en Chile. Y en la medición in situ se hizo un cálculo con la superficie total del predio, la superficie total cultivada y la superficie total a cosechar. Y de ahí se tomaron las mediciones de cuánto efectivamente era el remanente de cosecha. Y en el caso de las papas, se calculó que alrededor de un 31% de las papas se perdían, y de ese 31%, el 41% era por condiciones estéticas, 6,5% por daño mecánico, 15% por enfermedad y plaga, etc. En el caso del tomate, las pérdidas fueron de un 23%, también las condiciones estéticas fue la principal causa, el daño mecánico un 9%, las enfermedades y plagas alrededor de un 9% también. En el caso de la frambuesa, aquí, bueno, me olvidé comentar, pero estos son pilotajes que se midieron 2 o 3 mediciones, no es una cosa que uno puede decir estadísticamente significativa, sino que son en el fondo muestras nada más. Y en el caso de la frambuesa fue un caso muy especial porque se tuvieron 2 lugares de muestra, dos predios agrícolas, y uno en realidad no tenía prácticamente nada de pérdida porque todo el remanente de cosecha lo destinaban a repostería, entonces no había pérdida efectiva. Y por eso el porcentaje de pérdida es tan bajo. Pero en el otro predio, en el predio que sí tenía pérdida, efectivamente las condiciones estéticas son una de las causas más importantes. Y lo mismo pasa en las lechugas, que también tienen un 18% de pérdida, y las condiciones estéticas también son más importantes, seguidas por enfermedades y plagas. Aquí algunos ejemplos de cuáles son las pérdidas, las causas de pérdida.
descarte por calibre, que tiene que ver con la condición estética, daño por maquinaria, bueno, claves y enfermedades. En el caso del tomate, que fue muy interesante esto del tomate con piquete que se ve en la primera foto, tiene que ver con una helada, o sea, un fenómeno climático que afectó la producción, y en el segundo caso es por un golpe de sol. Entonces también cómo medimos ahí, cómo generamos medidas para prevenir eso. En el caso de la frambuesa aquí ven, bueno, con un tema de plagas. Y aquí un ejemplo de las lechugas que de alguna manera la condición estética estaban productos que estaban sobremaduras y también debido al tema climático. Además de las mediciones, y quizás lo interesante de este proyecto es que las mediciones nos sirven para identificar dónde se pierde más y por qué se pierde más, y por lo tanto poder generar recomendaciones de buenas prácticas para prevenir y reducir esas pérdidas. Y ahí se desarrolló una guía de buenas prácticas para la prevención de la pérdida de fruta y hortaliza, donde bueno, tenemos distintos capítulos que tienen que ver con la planificación de la cosecha, con la producción agrícola propiamente tal, con la cosecha, post cosecha y almacenamiento, y con el primer transporte. Esta guía debería estar disponible prontamente, y la idea es que por favor, ¿sí? Estamos a un minuto para que puedas continuar. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, estamos, como les digo, esta guía estará disponible, la idea es que todo el mundo la utilice. Y finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos? Alineados con lo anterior, la difusión de la guía y de los resultados del proyecto. Y el otro desafío o los próximos pasos es generar nuevas ideas de proyecto para seguir trabajando en el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, ampliar estas mediciones, esta cuantificación a otros productos y regiones, ojalá incorporar más números de muestreo, también cómo desarrollar investigación en lo que es desperdicio de alimentos, que ahí también tenemos brecha, y finalmente el desarrollo de capacidad y el cómo a través de la identificación de buenas prácticas que tenemos en la guía podemos mejorar esta situación a nivel nacional. Y bueno, eso sería la presentación, y muy agradecida de esta oportunidad de participar y presentarles el proyecto en esta ocasión. Okay, muchas gracias, Daniela. Vamos a dejar la sesión para el final. Agradecemos por este micrófono en este momento, y ahora le damos paso a Cecilia Tero desde Argentina. Hola, buen día. A ver si se comparte correctamente. Ahí ¿Se ve okay. Sí, se ve. Adelante. Ok, me uno a la explicación de Daniela, que en las primeras slides hablaba de la metodología. Quizá uno de los puntos claves de nuestro trabajo fueron tres cosas, pero uno clave fue la metodología, porque entendimos que una metodología puramente comercial pensaba que todo lo que no se había recogido de alguna manera y no llegaba a ser vendido como alimentos era una pérdida. Entendemos que teniendo en cuenta un enfoque biológico y de agricultura de conservación, la metodología debe entender que hay una parte de del orgánico, del carbono, del nitrógeno, del fósforo contenido en los alimentos que debe quedar en el suelo, porque el sistema energético parte del sol y termina en nosotros, pasando por el productor primario, que es el vegetal, y el consumidor primario, que son los animales. Por lo tanto, metodológicamente, también integramos las cadenas de lechería y ganadería al estudio de pérdidas. El resultado de la investigación tiene mucho que ver con lo que presentan de Chile. Las pérdidas son grandes, incluso restando aquella pérdida que se llama tolerable, de acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, aquella que debe quedar o que es lógico que quede en el suelo y
se recupera nuevamente como material orgánico. Salteo estas porque yo también había interpretado que eran 12 minutos, así que voy más bien, vuelvo hacia atrás y muestro que nosotros entonces nos enfocamos en esos puntos que están en rojo, estos recuadros en rojo, porque entendemos que hay pérdidas simplemente cuando se produce una merma de aquello que se puede recoger, que se debe recoger y que está en la capacidad humana evitarlo. Entonces, no sé, esto que mencionaba Daniela, cuando hay granizo, heladas, distintos fenómenos meteorológicos que no son evitables, no se puede considerar realmente una pérdida. Es parte de un ciclo y un proceso biológico natural. Lo mismo cuando existe excesivo viento o excesivo sequía, tampoco se puede considerar eso como una pérdida real. Bien, entonces vamos a que los resultados en las 4 cadenas de cereales y oleaginosas, las llamadas las cadenas acá en Argentina, que son como el eje de la producción agrícola del país, se producen pérdidas que son similares a las que en bruto y sin procesar contienen las calorías necesarias como para alimentar a 21 millones de habitantes. Son calorías brutas. Yo sé que acá hay en este momento, además conozco nutricionistas conectados y que la info es simplemente para dimensionar de qué estamos hablando y no tanto dar una información de tipo nutricional, digamos, correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estas conclusiones que me parece que son importantes poder transmitirles, compartir con ustedes? La metodología hace que nosotros en este momento, pensando, hay algo que se debe quedar, hay algo que pasa por la lechería, hay algo que pasa por la ganadería. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos informan? Nosotros decimos, informamos toneladas de cosecha. Vuelvo a lo que dije primero, solo informamos lo que se vende, se exporta o se vende en el mercado interno. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay un rastrojo, hay un silo torta que es para ganadería y lechería, o sea, alimento para ganado y lechería, y en realidad todo eso tiene que ver con, estoy controlando el tiempo, perdón, quizá en un momento me distraje. Finalmente, en el slide que ven en pantalla, abajo dice cosecha completa. Y esto es importante para nosotros, tener en cuenta el total obtenido de la materia vegetal en hectáreas cosechadas, ¿no? O sea, hay cosecha que es para silaje, alimento de ganado en invierno. Hay cosecha que es para ganadería y lechería. Y hay un rastrojo, que es aquello que no se cosecha y queda en el campo, en el cual ese rastrojo es alimento también para ganado. Se mete el ganado ahí y se alimenta de lo que queda, ¿no? Entonces, todo eso lo consideramos alimento finalmente, porque llega al hombre de una manera u otra. Esto es un ejemplo de maíz en lechería. No me voy a detener porque necesita por lo menos unos 2-3 minutos, porque el maíz es el alimento americano, del continente americano de mayor riqueza, los mexicanos lo saben muy bien, y tiene toda esta variabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Que los volúmenes de las pérdidas son difusas, es difícil, fueron complejas de medir, en realidad complejas de controlar, ¿no? Pero no de medir, porque hay mucha info en Argentina. Las pérdidas no se han logrado bajar con las indicaciones que hace unos años dio el INTA para que se pudieran bajar. Entendemos que comunicacionalmente existe la eventualidad de ser transformado en alimento y es necesario que eso se transmita. En cambio, toda la pérdida
hecha por transporte es no tolerable, no se debería tolerar, que tenemos que tener en cuenta la eficiencia biológica, que un detalle, por ejemplo, el robo de mercadería tenido como pérdida por el comercio no es pérdida desde este punto de vista de alimento, y bueno, que se informa, realmente el país le informa solamente lo que entra a planta o tiene destino a FOB. ¿Qué es lo que recomienda entonces el equipo de Solidagro que trabajó para el Ministerio de Agroindustria? Que tuvo unas 16 recomendaciones, más o menos, divididas en 9, y pensamos que hay especialmente 4 que había que trabajar particularmente. Las pérdidas, porque se pueden hacer con fácil gestión. Las pérdidas en el acopio, el modo en que se realizan las tareas, el transporte en camión y la maquinaria de cosecha. La maquinaria de cosecha necesita más créditos y mejor comercialización, en la que puede intervenir el Estado con articulación público-privada. El transporte de camión, se está trabajando en eso y es necesario eliminarlo porque realmente eso es pérdida, ya que de ninguna manera integra el ciclo biológico nuevamente. El modo en que se realizan las tareas, porque se puede trabajar con las asociaciones de productores si es necesario poner en práctica aquellas indicaciones que se dieron hace 10 años, y las pérdidas sin acopio porque necesitan una nueva regulación que permitan que la baja de calidad no impida que se destine a alimento animal y se puedan eventualmente terminar recobrando como energía en el consumidor final. Gracias, fue un poco una carrera para bajar 4 minutos de lo que tenía estimado inicialmente y estoy a disposición. Ok, Cecilia, muchas gracias y entendemos que la duración de tiempo es limitada, pero por eso un poco más bien como solicitarles enfocarse como en los grandes mensajes para que después pueda ver la fase de intercambio que es muy valiosa. Ahorita le damos la palabra al Tibo Cuña, desde FAO Brasil, quien nos va a hablar de pérdidas en centrales de abasto. Altivo, ¿tienes la palabra? Hola, un gusto estar con ustedes. Déjame ver cómo compartir la pantalla, porque acá se miran. ¿Están mirando la pantalla o no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, estamos viendo la pantalla. Sí, por favor, alguien que apague su micrófono. Hola, ¿están mirando la pantalla? No, no se ve nada. No. Y la estamos mirando, por favor, cerrar. Sí. Por favor, cerrar los micrófonos, estamos moderando desde FAO, muchas gracias. Altivo, adelante, por favor. Sí, yo estoy miren la pantalla. ¿Están Sí, mirando la pantalla? Estamos viendo tu pantalla, adelante, por favor. Sí, perfecto. Bueno, gracias, tenemos poco tiempo. Mi presentación, me gustó mucho oír la presentación de Chile y Argentina. Voy a hablar sobre las pérdidas en mercados mayoristas. Que hoy en la media se presentan muchos reportajes de pérdidas en mercados mayoristas, y esto llama mucha atención porque el volumen de comercialización es muy grande. Todavía no hay estudios muy claros sobre cómo se cuantificar en especial la pérdida en mercados mayoristas. La bibliografía estima que de 1 a 3, un 3% del volumen de comercialización se pierde en mercados, pero hay que estructurar una encuesta. Por ejemplo, la iniciativa Safe Food estima que en el eslabón de la distribución las pérdidas son pequeñas, pero son muy aparentes. Por eso es necesario desarrollar herramientas.
En el estudio de High Level Panel of Specialists of Pérdidas y Desperdicios, se destaca que la calidad de la infraestructura de los mercados es crucial para reducir las pérdidas, pero aún así no hay mucho detalle de cómo combatir el ejemplo de pérdidas en mercados. En seguir se muestra algunas fotografías de casos de pérdidas en mercados brasileños, pero es común también que sean como en mercados latinoamericanos. Se ve la basura, la pérdida de hojas, la exposición inadecuada. Bueno, la dificultad de analizar y calificar las pérdidas en mercados mayoristas está relacionada con diferentes factores que deben ser llevados en cuenta para su cuantificación. Primero, son las diferentes características de los mercados en términos de tamaño, calidad. Hay mercados que son del tamaño de ciudades y hay mercados chicos. La otra es también que se debe llevar en cuenta son las características de los operadores comerciales en términos de gestión y su capacitación. El ítem 3 son las características propias de los productos que tienen diferentes grados de previsibilidad, con tiempos de cosecha y, por fin, la dinámica comercial de los mercados, que si el precio está bajo o está alto. Con estas 4 dimensiones, estamos hablando algo como 294 mercados mayoristas en América Latina y Caribe. Este es un estudio hecho por FAO. Y vamos a tratar un poco de cómo comprender, cómo establecer una metodología para identificar las pérdidas. Con 3 ítems se colocaron como factores de eficiencia de los mercados. Un es la característica del mercadeo, que tiene el proceso comercial, la logística de transporte y embalaje, la infraestructura comercial, la expedición de los productos. El segundo aspecto para las pérdidas son las características de los productos y la tercera, la dinámica comercial. Para comprender las pérdidas es necesario comprender que la etapa de mercadeo envuelve las etapas de recepción de mercadería, que tienen proceso comercial, transporte, embalaje, que tienen muchos factores de pérdidas, que se llevan a frente con el preparo y movimentación del producto dentro del mercado, descarga de productos, almacenamiento, la presencia o no de sala de maturación, selección, procesamiento, en todo. Y también la expedición, que son críticos para hacer una evaluación. El tiempo de permanencia y la movimentación y las condiciones ambientales. Esto será una imagen muy simplificada del transporte, todas las actividades que acontecen en los mercados y la exposición. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de pérdida condicionada a transportación. Imagínate cómo está la papa que está abajo de todo. Bueno, para cada de estos ítems se puede evaluar un factor considerado como la embalaje, la resistencia a humedad. Entonces, hay una indicación de puntos críticos para las pérdidas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una embalaje que se mira a la izquierda de la pantalla como una caja de madera, cómo se lleva a pérdidas, y a la derecha un mercado organizado con cajas plásticas, como factor que se puede evaluar tanto las pérdidas como su prevención. Si esto es la recepción, una parte expresiva está en la movimentación de los productos dentro del mercado. Entonces hay también todo tipo de factores considerados que llevan a pérdidas y se pueden llevar a pérdidas de carácter mediano o alta. Por ejemplo, en la movimentación se ve un mercado a izquierda en la forma de movimentación de la carga, que serían con montacargas, por ejemplo, en de Australia, y a la derecha en Brasil, que una forma de movimentación que causa pérdidas por transportación. Así también
la exposición y el preparo de los mercados. Miren a la derecha el banano colocado en el piso del mercado. Esto es una causa. Entonces, como causa de pérdidas, hay condiciones logísticas que van desde la presentación al proceso de beneficiamiento. Por esto tenemos la dificultad de estimar un volumen de pérdidas si no consideramos las diferentes condiciones. Y la otra es la salida del mercado. Después que todos estos elementos pueden provocar pérdidas, también la salida comercial. Por ejemplo, imagínate una salida de un mercado donde los productos demoran a salir, que no tienen esto, como las condiciones ambientales afectan los productos. Sí, esta metodología, esta abordaje que tiene una presentación mucho más grande, pero con 8 minutos, solo colocar los puntos para evaluar. Hasta el momento yo hablé sobre las pérdidas que serían decorrentes de las condiciones del mercado, pero el producto tiene también condiciones, como estaba justo hablando ahora Cecilia. Hay que tener en consideración sobre los productos que la calidad no puede ser aumentada, solo mantenida. Cada movimiento pone en riesgo el producto. El tiempo de espera es un factor crítico y las condiciones ambientales son aspectos esenciales. Así, conocer la fisiología vegetal es fundamental para evitar pérdidas. Entonces, estos son más unas instrucciones para comprender. Y finalmente, no solo las condiciones de mercado, pero también del producto, hay que entender la dinámica comercial. Una cantidad muy expresiva de pérdidas, como fue, por ejemplo, evaluado en un estudio en Australia, indicó que la ausencia de mercado o ausencia de venta o precios no competitivos o cuando se produce y no se comercializan, crean pérdidas de productos que estarían buenos pero no encuentran mercados, o porque los precios están altos o porque están muy bajos. Entonces, este aspecto ha sido evaluado en Australia, donde los mercados son, que es cuando el planeamiento de la producción no encuentra el planeamiento del mercado. Bueno, por poco tiempo creo que yo cumplí los 8 minutos, pero hay mucho más para compartir y la idea es justo para evaluar las pérdidas en mercados. Hay que llevar en cuenta diferentes aspectos del mercado, que no hay un factor de pérdidas, pero es una conjunción de 3, y en cada etapa, así, mi correo, en cada etapa se puede tener un aspecto de pérdida que se llevan en cadena. Entonces, el producto que se llega con condiciones malas, sufre condiciones inadecuadas de transporte, se aumenta la posibilidad de pérdidas hasta la salida y en condiciones. Entonces, hoy, para concluir, en Brasil se están haciendo, así como en Australia, no un esfuerzo de cuantificación, pero una evaluación cualitativa para indicar los puntos críticos, porque tenemos más de 100 o 150 tipos de frutas, legumes y verdulerías, diferentes tipos de operadores y diferentes condiciones ambientales. Sería esto. Gracias, Altivo. Muchas gracias. Ahorita, en este momento, entonces, cedemos la palabra a José Luis Hernández desde el INEGI México. José Luis. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. De acuerdo, estamos tratando de compartir el archivo para que nos podamos ver. Muy bien, al lado del micrófono está.
Hay una pantallita con una flecha hacia arriba. En el panel de control del webinar, donde ustedes activan el micrófono, al lado, a la mano derecha, hay un icono de un rectángulo con una flecha. ¿De acuerdo? Exactamente. Sí, muy Muchas bien, gracias. ahí es cosa que pongan la pregunta. Bien. Muy bien, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos desde México. Les voy a compartir, yo les voy a compartir un ejercicio que hicimos en el 2018 sobre estimación de pérdida de alimentos en frutas y hortalizas, enfocado a la estimación del índice de pérdida de alimentos ODS 12.3.1, perdón. Bueno, esto se hizo, es un trabajo que se hizo en colaboración con la FAO, FAO Roma, FAO México. Y como lo digo, fue enfocado al indicador ODS, Índice Global de Pérdida de Alimentos. Bueno, pues la metodología propuesta tenía como eje central los siguientes aspectos. José Luis, un momento, no estamos viendo la presentación. Si le puedes dar clic, estamos viendo un cuadro negro. A ver. Uy. Casi. Aquí. ¿Ya la ven? Ahí está, perfecto. Entonces, abre el... Ahí se ve, ¿la ven? Sí, la vemos. Les sugiero que cierren la pantalla. Y ahí estamos viendo la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Continúo entonces. Estamos, les comentaba, la metodología que aplicamos para este ejercicio, pues tenía como eje central algunos aspectos importantes. La pérdida post cosecha, que se puede definir como la reducción en la cantidad disponible de productos que se vuelve inadecuada para el consumo humano, ¿no? Así como la degradación en la cantidad de la producción de alimentos, desde la cosecha hasta el consumo de alimentos. Pues las pérdidas se presentan obviamente en distintos canales de la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor, por lo cual pues, se tienen que medir las pérdidas en cada uno de estos eslabones de la cadena de distribución. Las pérdidas, bueno, se pueden presentar en los diferentes eslabones, desde la cosecha, el corte, la recolección, el embalaje, la clasificación, limpieza, transporte y almacenamiento. En este caso específico de la prueba piloto se realizaron dos mediciones para evaluar la pérdida de alimentos. Fue una medición real que consistió básicamente en una selección aleatoria del espacio donde estaba el cultivo. Se seleccionó el espacio, se pesó el producto y se separó lo bueno y lo malo, por así decirlo, ¿no? Se aplicó también un cuestionario donde se le preguntaba a cada uno de los actores de la cadena de valor cuál fue la cantidad que consideró como pérdidas en el volumen del producto que manejó. Se hizo una planeación antes de iniciar la prueba. No me voy a detener mucho en esto porque el tiempo es corto. Como lo dije, esto se trabajó con FAO, pero además quiero resaltar también mucho la participación, por omitirlo, del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la India, quien nos proveyó de la metodología, de la capacitación, etcétera. Se seleccionaron en esta prueba dos productos, que fue plátano y brócoli. Se ubicaron los estados, las provincias y los municipios en donde se realizaría este trabajo. Se hizo una capacitación que duró una semana, en donde, como ya lo dije, participó el Instituto de Investigaciones Agrícolas de la India, participó FAO México y con el apoyo total de la FAO Roma. El operativo, algunos aspectos importantes que quiero destacar es que, bueno, fue un trabajo interdisciplinario. Participó el Ministerio de Agricultura, ya lo mencionaba, participó FAO México y con el apoyo de FAO Roma. Destacar que en la recolección de información se realizó a través de dispositivos electrónicos. Como ya lo mencioné, se levantaron cuestionarios a cada uno de los actores de la cadena de valor, es decir, fuimos con el productor, fuimos a los almacenes en frío, fuimos con mayoristas, minoristas, etcétera. Algo que quiero destacar, como se ve aquí en una de las imágenes, cómo se hizo la medición real.
lo pueden ver ahí en esta imagen, donde se pesa el producto una vez que se recolecta del espacio que ya fue seleccionado, en ambos casos, y se determinan las pérdidas. Quiero enfocarme mucho en la parte de los resultados operativos y en la parte de los resultados conceptuales. En cuanto a la parte operativa de los resultados, se concluyó satisfactoriamente con el objetivo que se tenía planteado en la prueba. Se levantaron un poco más de 200 cuestionarios, encuesta más medición real. Hay que destacar que una prueba que implique hacer mediciones reales con el producto cosechado requiere, por un lado, asegurar la entrevista con los productores que estén cosechando el producto al momento de la visita, y por otro, adaptar a veces el levantamiento del cuestionario al día y hora y cosecha del producto. Esto es un verdadero reto. También quiero destacar que se hicieron algunas adecuaciones o adaptaciones a la metodología, bueno, no a la metodología, sino más bien a la estrategia, para poder encontrar a los productores al momento de la cosecha y al momento de la visita. Para completar el resto de las encuestas, se hizo un barrido en las localidades, tomando como base los directorios que ya traíamos de los productores que habíamos seleccionado. En el caso del brócoli, se presentaron criterios de selección dependiendo del flujo de comercialización que seguía el producto. Es muy importante destacar esto, es bien importante destacar el flujo de comercialización que sigue el producto. Si esta va para procesamiento, si esta va para mercado en fresco, es muy distinto y las pérdidas también son muy distintas. Entonces, este es un aspecto muy importante a destacar. Adicionalmente, bueno, la selección por primera, segunda, tercera calidad cuando se trata de mercado en fresco, pues aquí sí es importante destacar que cuando se trata de mercado en fresco las pérdidas son mucho más elevadas que cuando es para la industria o para el procesamiento. Bueno, también las pérdidas en el caso del transporte, como proceso eslabón de la cadena de valor, fue la finca, pues nos provocaron ahí algunas situaciones complejas, sobre todo tenemos que estar buscando los vehículos para poder cazarlos prácticamente y determinar y poder sacar las muestras, ¿no? Consideramos que la prueba piloto fue un éxito. Se probaron en campo los cuestionarios y procedimientos y como resultado se obtuvieron las propuestas de ajuste necesarias para la metodología. Quiero destacar de manera importante que gracias a este ejercicio y esta prueba que se hizo, bueno, esta prueba dio elementos para que la metodología para la estimación del cálculo de pérdida de alimentos pasara de nivel 3 a nivel 2, como actualmente se encuentra en los indicadores ODS. Quiero hablar muy rápidamente de un ejercicio que hicimos también en una encuesta de producción, comercialización y precios, en donde se incluyó un módulo sobre pérdida de alimentos. Tampoco no me voy a entretener mucho, aquí hablamos un poco del objetivo de las diferentes cadenas agroalimentarias que se practicaron en este ejercicio. Adelante. Estos son los productos que se trabajaron en este ensayo. Esta es la temática, en donde una de ellas pues tiene que ver con las pérdidas del producto, y voy a mostrar rápidamente algunos de los resultados de esta prueba. Quiero destacar aquí, bueno, que en la parte de los productos agropecuarios que tienen que ver con la cosecha, directamente con los productores, ahí pues ven ustedes el porcentaje de pérdida o merma, pero también quiero destacar que en este ejercicio pues todavía teníamos dudas, ya lo mencionaban en una presentación anterior. De repente mezclamos algunos eventos meteorológicos que se dan previos a la cosecha y el productor a veces los considera como pérdidas, como es el daño por granizo, el daño por plagas previo a la cosecha. Entonces habría que tener en consideración también estos resultados en función de esto, ¿no? También los resultados que tuvieron que ver con la cadena de intermediarios, que también es muy importante. Nosotros les llamamos acá coyotes, son esos que compran y venden el producto, y en la parte del almacenaje también. Y quiero finalmente comentarles que actualmente estamos planeando una encuesta nacional agropecuaria en donde vamos a trabajar con 28 productos
la mayoría de ellos productos agrícolas, algunos pecuarios, y en donde hemos incluido en el cuestionario de esta encuesta un módulo de pérdida de alimentos, en donde preguntamos al productor sobre las pérdidas o mermas que tuvo durante la cosecha y cuánta cantidad o cuántos kilos considera que perdió. Pero adicionalmente también preguntamos vamos a preguntar por las causas de la pérdida. Esto nos va a dar muchos elementos, pues, para poder tener, digamos, al menos a nivel de productor, una claridad sobre las pérdidas que se tienen en todas estas, digamos, procesos que realiza el productor, desde la cosecha, el almacenaje o el transporte, pero a este nivel del eslabón de la cadena. Hicimos un ejercicio, les quiero mostrar un ejercicio que hicimos con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, en donde hicimos una estimación más o menos de las pérdidas que tuvimos solamente con una pregunta que metimos en este cuestionario. Venía más limitado en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017. Hicimos este ejercicio y pues les queremos mostrar aquí las pérdidas que estimamos en cada uno de los productos que se trabajaron en esta encuesta que fue la 2017. Entonces, en esta 2019 estamos ya fortaleciendo, reforzando digamos, la cantidad de preguntas para tener mayor información y mayor elementos para la estimación de las pérdidas, insisto, a nivel del eslabón de productor. Pues esto es lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias. Estimado José Luis, muchas gracias entonces por compartir la experiencia por parte de México. Con esto hemos finalizado la sesión de presentaciones. Agradecer a los panelistas el respeto del tiempo y estamos justamente a 10 minutos para que iniciemos un intercambio de preguntas. Por el momento ya tenemos una pregunta que nos la envía Carola Fabi, nuestra oficial estadística desde la sede en Roma. Carola pregunta para Argentina y Chile si tienen planes para colaborar con los Institutos Nacionales de Estadística o con los Ministerios de Agricultura para integrar medidas de pérdidas o preguntas sobre pérdidas en las encuestas agrícolas anuales. Esa es una pregunta tanto para Daniela, si quieres iniciar respondiendo, y después le damos la palabra a Cecilia. Adelante, por favor. Bueno, efectivamente, nosotros en Chile el próximo año se realizará el Censo Nacional Agropecuario, que se ha ido retrasando, que debería haberse realizado el año 2017, pero se va a realizar finalmente el año 2020. Y ahí se han integrado algunas preguntas muy específicas, porque como es un censo grande que se hace en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el INE, entonces se han incorporado algunas preguntas, pero con la idea de que después, en lo que son las encuestas intercensales, que es levantamiento de información estadística basado en el censo, pero que es más durante todo el resto del tiempo, ahí se debería profundizar para poder tener, ojalá, más información. Entonces, esa es un poco la situación hoy en día. Gracias, Daniela. Cecilia. Mira, dos cosas. Una, no podría responder por la decisión de las autoridades nacionales, si integran o no una metodología en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Justamente el aspecto de metodología fue como el central en nuestro trabajo, y si se hace una modificación, pienso que no va a ser una modificación inmediata. El segundo punto es, la Argentina tiene bastante consolidada la información a nivel de volúmenes, tanto sembrados como cosechados y comercializados. Esta información es triple, es por el lado de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario y la información que tiene el Ministerio de Agroindustria. Las tres son coincidentes, tienen variaciones que tienen que ver con los puertos, lo que manejan, los puertos que maneja cada uno. El nacional maneja todo, ¿no? Obviamente, y el de Rosario es el más grande. Entonces, eso ya está consolidado, esa es la información que se maneja, no hay estadísticas diferentes.
el Ministerio de la Industria trabaja con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como la parte técnica, digamos, la pata técnica de esto. Y quizá no es una respuesta totalmente cerrada, pero bueno, información hay, es mucha. Ahora, si el aspecto metodológico tuviera que cambiar, no sabría decir a qué nivel y si se podría hacer al día de hoy o el de mañana. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Daniela. Hay otra pregunta por parte de Elizabeth Kleiman desde FAO Argentina para Chile sobre cuándo estará disponible la guía de buenas prácticas en pérdidas, ya que le interesa adaptarlo a nivel de ese país. Mira, la guía está lista en términos de su contenido y su diseño. Estamos solamente realizando como los trámites más administrativos para poder publicarlo con todos los permisos de FAO y las contrapartes. Pero yo espero que durante el mes de agosto esté lista, esté disponible. Y no sé si en FAO quizás tiene más, FAO Chile quizás tiene más información. Gracias, Daniela. Hay una pregunta por parte de Germán Isel. Es una pregunta más bien genérica como para todos los panelistas, por si alguien se anima a responder. La pregunta es, considerando la intervención humana en la cadena de procesamiento y almacenamiento, puntualmente en el etiquetado de los productos, packaging, ¿qué porcentaje de los alimentos se desperdicia por errores de impresión? Por ejemplo, la información nutricional, fechas de vencimiento, etcétera. Este es un panel más hacia pérdidas de alimentos, pero si hay alguno de los panelistas que se anime a responder, adelante. Bueno, voy a hablar un poco sobre la ausencia de etiqueteo para los productos frescos. Hoy en Brasil se hace un gran esfuerzo para etiqueteo con vistas a conocer la trazabilidad de los productos, la fecha de cosecha, en esto. Entonces, para el término de pérdidas, la ausencia de etiqueteo es una gran forma. Hoy, claro que para los productos industrializados, donde se está mucho más difundido el etiqueteo, esto se puede evaluar. Pero una pregunta interesante es cuánto la ausencia de etiqueteo causa de pérdidas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro panelista que quiera aportar a esa pregunta? Si falta pregunta, yo la tipeo. Bueno, pues allá. Finalmente, ya estamos a 5 minutos, así que tenemos una última pregunta acá en sala por una de nuestras colegas que nos está acompañando, Beatriz. Beatriz, por favor, si te animas. Hola, Cecilia. Tengo una pregunta específicamente de Argentina. Tú mencionas hectáreas sembradas y luego hectáreas cosechadas. ¿Eso lo consideran como pérdida y cómo se calcula eso? Gracias. Eso es un dato. La diferencia entre ambas se debe habitualmente a dos factores. Uno, a factores que son lógicos de cualquier producción, que puede ser que por sequía, por distintas pestes que tenga la cosecha, los lotes, no den lo esperado. Entonces existe un porcentaje, siempre ocurre, y eso ocurre también en el ámbito biológico, con lo cual nosotros no lo consideramos pérdida desde ese punto de vista. Porque ocurre eso, también en la naturaleza ocurre que caen semillas y no crecen. Bien, esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que efectivamente no se coseche porque se destina a otra cosa. Y esa otra cosa es hacer rollos de pastura para alimento de ganado en otro momento, o porque se va a poner el ganado, o por que se destina, por ejemplo, para lechería, o
a otro tipo de pequeñas producciones como podría ser, bueno, no importa, no me quiero poner en detalle. Desde ese punto de vista tampoco lo consideramos pérdida. En resumen, entre lo sembrado, lo estimado de sembrar y lo cosechado, esa diferencia de superficie no se considera pérdida, la consideramos por los motivos que te dije, porque uno biológicamente es correcto y el otro porque se está destinando por otro lado. Bueno, ok, Cecilia, muchas gracias. Agradecer entonces a Daniela, Cecilia, Alcibo, José Luis y agradecer obviamente a nuestros que nos apoyaron para la realización de este webinar. Por favor, cerrar sus micrófonos. Gracias. Agradecer entonces a quienes nos apoyaron en la elaboración de este webinar, Miquela Gaona, Marcela Zambrano, Yara desde el IE. Y las presentaciones serán compartidas a través de y a través, digamos, de la página de la plataforma de los servicios, estarán las presentaciones y el audio de este webinar. Y por favor estén atentos porque seguiremos realizando webinars de este tipo. El siguiente será sobre medidas de reducción a nivel de empresas y también intentaremos tener un webinar sobre más dedicado al tema de cuantificación de desperdicios a nivel de retail y de hogares. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y por su paciencia al inicio con las conexiones. Eso es algo siempre que sucede en estas plataformas. Les dejamos un cordial saludo a todos ustedes desde Santiago. Hasta luego. Un saludo desde Brasil. Gracias y voy a compartir con Sara mi presentación que es más grande con 30 diapositivas para quien interesar. Muchas gracias desde México. Muchas gracias desde Chile. Saludos. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.